Ok, buenas tardes, comenzamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? Qué bueno, me alegra, porque todo estuvo bien, tranquilo, así que esperemos que así siga. Voy a compartirles la pantalla para que veamos primero la teoría y luego pues hagamos algunos ejercicios. Hoy comenzamos con el primer tema del tercer parcial que ya está en su presentación, perdón, en la plataforma. Así que ya lo tienen ahí para que puedan leerlo y ver ejercicios, porque vamos a hacer unos ejercicios aquí, pero igual hay algunos otros ejercicios en la presentación de la plataforma que pueden hacerlos y si tienen alguna duda, pues hacérmelo saber para ayudarles. Así que vamos a comenzar. Voy a presentar el PowerPoint. Eh, ¿Lo ven? Parece que se está cargando. ¿Hoy sí ya lo ven? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar y vamos a leer así como lo hemos venido haciendo. Ok, bien. El tema se llama cantidades químicas y podemos ver aquí en la primera diapositiva que es masa atómica. La masa atómica es la masa que cada elemento tiene y del cual vienen sus propiedades eh, como elemento, igual que el número atómico. Entonces, ya vimos anteriormente que pues la masa está en la tabla periódica y digamos para el hidrógeno es 1.00794 y las unidades de masa atómica son UMA, que son unidades de masa atómica. Eh, eh, y ahí tienen otros ejemplos como el sodio y el magnesio, pero en su tabla periódica lo pueden ver perfectamente. Ok, recuerden, algo importante es que sus unidades son en UMA, unidad de masa atómica. Bien, José Carlos Muñoz, ¿nos puede ayudar a leer esta otra diapositiva? José Sí, con Carlos gusto. Muñoz. Sí. Gracias. Pesos formulares y pesos moleculares. La suma de las masas atómicas en UMA, se llama peso formular. Cuando el compuesto es molecular, se llama peso molecular. Gracias, José Carlos. Entonces, sí, como ven ahí, el peso formular, tanto el peso formular como el peso molecular, es la suma de las masas atómicas de cada elemento en un compuesto. Y la única diferencia, y está dada en UMA, otro dato importante, está dado en UMA, unidad de masa atómica. Entonces, la única diferencia entre peso formular y peso molecular es que el peso molecular está dado para aquellos compuestos moleculares, o sea, aquellos compuestos que se unen por enlaces covalentes. Y el peso formular es cuando el compuesto es iónico, entonces. Bien, sigamos. Nos ayuda Adams López. Adam López está. Jeffrey Reyes. Jeffrey Reyes. Jorge Ávila. Presente, doctora, no me cargaba aquí la cuestión esta. Adams. Ok, Adams. Léanos entonces. Cantidades químicas. El mol es la unidad del sistema internacional para medir cantidad de sustancia. Cuando se utiliza el mol,
Disculpe, Adam, ¿a dónde está que se escucha tanta bulla? Pues qué extraño que... Porque estoy en mi cuarto, fíjese, no hay bulla. Cuando se utiliza el... Ok. Adams. Se le habrá ido el internet a Adams. Sí, salió, doctora. Sí, entonces, por favor, Jeffrey no está, ¿verdad? Jorge Ávila. Desde un inicio leo, doctora. Sí, léalo desde un inicio. Listo. Por favor. Dice, cantidades químicas, dice. Mol. El mol es la unidad del sistema internacional para medir cantidad de sustancia. O punto número 1 dice, cuando se utiliza el mol, deben especificarse las entidades elementales. ¿De qué se trata? Punto número 2 dice, estas entidades pueden ser átomos, moléculas, iones o unidades de fórmula. O punto número 3 dice, así podemos tener moles de átomos de sodio, moles de moléculas de agua y moles de iones de calcio, etc. Ok, gracias. Entonces, como pueden ver, así como el kilogramo es una unidad de medida de masa del sistema internacional, entonces el mol es la unidad del sistema internacional que utilizamos para cantidad de sustancias. Es una unidad que se utiliza mucho en química. Entonces, como dice, las entidades pueden ser átomos, moléculas, iones o unidades fórmula. Esas son las las 4 entidades que vamos a ver en esta química. Hay más, pero estas son las que vamos a ver en esta química. Entonces vamos a trabajar tanto átomos con moléculas, con iones o con unidades fórmulas. Y ya vamos a ver más adelante cuando hablamos de átomos, cuando hablamos de moléculas, de iones o de unidades fórmulas. Ok. Entonces ahí hay un ejemplo. Átomos de sodio, moléculas, cuando hablamos del agua, o sea, cuando hablamos de compuestos moleculares, iones, cuando hablamos de átomos con carga, y unidad de fórmula es cuando hablamos de compuestos iónicos. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Si nos ayuda a leer Bani Cruz. Bani Cruz. Sí, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Cantidades químicas. Número de Avogadro. Es el número de entidades elementales existentes en un mol. Se le dio el nombre de número de Avogadro en honor al químico italiano Amedeo Avogadro. Sí, Avogadro. En 1976 a 1856. Redondeando entre cifras decimales es igual a 6.72 por 10 a la 23. Ok, gracias, Vani. Bien, entonces, como leía su compañera, el número de Avogadro es el número de entidades elementales que hay en un mol. O sea, que en un mol pueden haber X cantidad de átomos, de moléculas, de iones o de unidades fórmulas, pero es un número fijo o es una constante que es 6.022 por 10 a la 23. Eso significa que un mol siempre va a tener 6.020, un mol de algún elemento siempre va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Y así igual de moléculas, unidades, fórmulas, iones. Lo vamos a ver en ejercicios más adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahora, un mol de cloruro de sodio tiene 6.022 por 10 a la 23
unidades fórmulas de cloruro de sodio. ¿Por qué hablamos de unidades fórmula aquí? Porque el cloruro de sodio es un compuesto iónico, está formado por dos iones, un metal y un no metal. Eso lo vimos en el parcial pasado. Pero también podemos decir que tiene 6.022 por 10 a la 23 iones de sodio, ¿verdad? Porque está compuesto por un ion sodio. Y lo mismo, perdón, de iones cloruro. Ahora, cuando hablamos de moléculas, entonces decimos, por ejemplo, un mol de moléculas de agua es un compuesto covalente, está formado por dos no metales. Entonces tiene el número de Avogadro de moléculas de agua. Ahora, en el caso del hidrógeno, serían 2 por 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces lo tenemos que multiplicar por este numerito. Y luego tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de compuestos iónicos, hablamos de unidades fórmulas y de iones. Cuando hablamos de compuestos moleculares, hablamos de moléculas y de átomos. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver si Andrea nos ayuda a leer, por favor, aquí esta diapositiva. Ok. Cantidades químicas. Mol y número de Avogadro. Un mol de átomos de hierro o Fe De son hierro, está bien. 6.022 por 10 a la 23 átomos de Fe. Y un mol de moléculas de oxígeno sería 6.022 por 10 a la 23 de moléculas de oxígeno, subíndice 2. Y 2 por 6.22 por 10 a la 23 serían átomos de oxígeno. Ok, gracias, Andrea. Entonces, si se fijan aquí en las moléculas de oxígeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, como tiene 2 átomos de oxígeno, entonces es una molécula, ¿verdad? Entonces, tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de O2, ¿verdad? O sea, oxígeno gaseoso. Pero tiene 2 por 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que el átomo es sin el numerito 2. ¿Ok? Es una molécula formada por 2 átomos de oxígeno. Bien, si nos ayuda Cristian Baquedano. Buenas noches, doctora. Bueno, Buenas noches. comparación de un mol de dos compuestos diferentes. Un mol NaCl es 6.022 por 10 a la 23 de unidad de fórmula. NaCl 6.022 por 10 a la 23 iones de Na. 6.022 por 10 a la 23 de iones de Cl negativo. Un mol de H2O, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. 2 por 6.022 por 10 a la 23 de átomo de hidrógeno. 6.022 por 10 a la 23 de átomo de oxígeno. Ok. Entonces, esta es como la que habíamos visto. Gracias, Cristian. Entonces, tienen que tener bien claro esto de cada compuesto, ¿verdad? De cada compuesto iónico o de cada compuesto molecular. Ok. Estos son ejemplos que vamos a ver después. Y aquí ya vamos a comenzar con lo que es masa molar. Si nos ayuda Alejandra Aragón. Luis Díaz. Ok. Jessy Fiallos. ¿Qué dijo Lick? Díaz. Irías. Buenas noches. Díaz. Ah, vale, bueno, ok. Ok. Jessy. Buenas noches, doctor. Aquí estoy. Ok, lee Jessy, por favor.
Masa molar. La masa de un mol de cualquier sustancia expresada en granos es la masa molar mm, es de esa sustancia. 2. La tabla periódica es indispensable para calcular la masa molar de una sustancia. Elementos. Encontrar la masa molar de un elemento consiste solo en buscar la tabla periódica. Un elemento monoatómicos. Para elementos que existen como conjunto de átomos individuales, la masa molar es el valor numérico de la tabla periódica, expresada en las unidades de gramo o gramo sobre mol. Ok, muchas gracias, Jess. Entonces, si se fijan, la masa molar de cualquier sustancia está expresada en gramos o en gramos sobre mol. Y las insignias que usamos es MM mayúscula o las abreviaturas. Entonces, para encontrar la masa molar de un elemento es el mismo número atómico. Es exactamente lo mismo. Lo encontramos en la tabla periódica, como dice aquí en la diapositiva, con la única diferencia que la masa molar está dada en gramos o gramos sobre mol, como les decía anteriormente. Entonces, tienen que tener bien presente eso. La masa molar se saca igual que el peso formular o que el peso molecular, solamente que esta está dada en gramos sobre mol, mientras que la masa atómica, la masa molecular, la masa atómica, el peso formular y el peso molecular están dados en UMA. Eso tienen que tenerlo bien claro. Tienen que tener bien claro cuáles son las unidades en UMA y cuáles son las unidades en gramos sobre mol. Las unidades de gramos sobre mol solamente son para la masa molar, ya sea de un elemento o de un compuesto. En el caso de los elementos, hay elementos monoatómicos que se sacan directamente de la tabla periódica, como por ejemplo los que ven acá. Para el magnesio, la masa molar del magnesio son 24.31 gramos sobre mol. Ahora, si yo les digo la masa atómica del magnesio, serían 24.31 UMA, unidades de masa atómica. Eso no lo pueden confundir. Eso es importante, ¿ok? Igual para el sodio, el oro y el neón. Bien. Ahora la masa molar de elementos moleculares y le vamos a pedir a Carlos Andino que nos ayude. A Luis Irías. Luis Irías. Aquí. Ok. Aquí. Sí. Léanos, Luis. Cantidades químicas, masa molar. Elementos moleculares. Para elementos que existen naturalmente como moléculas, debes saber la fórmula molecular para determinar la masa molar. Ejemplo. Calcule la masa molar de las siguientes moléculas. Determine la masa molar. Del masa oxígeno. molar. Del oxígeno. Uh-huh. Masa molar es igual a 2x masa molar del oxígeno. Ok, entonces ahí es gracias, Luis. Bien, entonces, como habíamos visto, hay elementos monoatómicos, ¿verdad?, que están en la tabla periódica, pero hay elementos moleculares que existen como moléculas. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, el nitrógeno gaseoso. La mayoría muchos de los gases aparecen como moléculas porque tienen dos átomos. Entonces, el O2, el N2, el H2, ellos aparecen o existen como moléculas. Entonces, siempre tienen dos átomos. Entonces, para determinar la masa molar de este oxígeno gaseoso, o que se escribe O2, entonces debe de multiplicarse 2 por la masa molar del oxígeno, que en este caso sería 2 por 16. ¿Dónde encontramos la masa molar del oxígeno? La encontramos en la tabla periódica. Es 15.9999. Nosotros lo hacemos casi siempre con 16.
Pero si ustedes quieren hacerlo con 15.99 no hay problema. Entonces tenemos que multiplicarlo por 2 porque por este numerito que tiene el oxígeno. Entonces 2 por 16 que serían 32. Aquí está. ¿Y cuál es la unidad? Lo importante, la unidad, gramos sobre mol. A la masa molar no me le vayan a poner UMA, me le tienen que poner gramos sobre mol. ¿Ok? Y luego ahí hay otro ejercicio, buscar la masa molar del S8, ¿verdad? Y entonces se multiplica 8, porque ese es el subíndice, por 32.07 gramos sobre mol, que es la masa molar del S, que se encuentra en su tabla periódica. Y ahí está, 256.6 gramos sobre mol. Bien, ahora para compuestos, nos ayuda Tiffany, por favor. Tiffany Galvez. Axel Vargas. Aquí, doctora. Ok, Axel, gracias. Masa molar, compuestos. La masa molar de un compuesto es la suma de las masas molares de los elementos de la fórmula. Ejemplo, calcule la masa molar del dióxido de azufre. Nos indica que un mol de moléculas de dióxido de azufre contiene un mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno. Ok, gracias. Entonces, si se fijan, para sacar la masa molar de un compuesto, igual forma, tenemos que ver el numerito que está abajo de cada elemento y multiplicarlo por su masa molar y luego sumarlos. Y aquí está el ejemplo. La masa del azufre más 2 por la masa del oxígeno. Porque el azufre solo es 1, pero el oxígeno es 2. Entonces, la masa del azufre es 32.07 gramos sobre mol. Eso lo encontramos en su tabla periódica, en la parte de enfrente. Hoy vamos a trabajar con la parte de enfrente. Y más 2, porque el oxígeno tiene un subíndice de 2, por 16 gramos sobre mol, que es la masa molar del oxígeno. Y ahí tiene. Ahí hay otro ejemplo. Ok. Ejemplos, ejemplos, ejemplos y ejemplos y ejercicios. Bien, pasamos ahora a cálculos de composición. Le voy a pedir por favor a Junior Aguilar que nos ayude a leer. Junior Aguilar. Ok. María Flores. ¿Está María Flores? Sí. Denisa. Ok, bien. Lea, ayúdenos, por favor. Cálculos de composición. Para conocer la cantidad de un elemento o ion que está contenido en determinada sustancia, emplearemos la proporción de masa de un mol de elemento o ion a un mol de la sustancia. Ejemplo, cloruro de sodio. 23 gramos de sodio están conectados a 58.5 gramos. Están contenidos. Perdón, contenidos en 58.5 gramos de cloruro de sodio y un mol de sodio están contenidos en un mol de cloruro de sodio. Ok, entonces esos cálculos, gracias María. Entonces, esos son los cálculos de composición. Nos dice qué cantidad de un ion o un elemento está contenido en un compuesto. Entonces aquí dan el ejemplo del cloruro de sodio. Como es un compuesto iónico, entonces estamos hablando de iones. Entonces, aquí me dice que 23 gramos del ion sodio están contenidos en 58 gramos de cloruro de sodio. ¿Ok? Y esos 23 gramos, ¿de dónde busco yo esos 53 gramos? Es 23 gramos. Eso es la masa molar del sodio que está en su tabla periódica. Y 58.5 gramos de cloruro de sodio es la suma de la masa del sodio con la masa del cloro, que están en su tabla periódica. Entonces creo que la del cloro es 35.5. Y también un mol, ¿verdad? Porque no tienen ningún subíndice, hay un mol de ion sodio y hay un mol de cloruro. Entonces, un mol de ion sodio están contenidos en un mol de cloruro de sodio, ¿verdad? Porque solo es uno. Igual, yo podría decir entonces que 35.5 gramos
de ion cloruro están contenidos en 58.5 gramos de cloruro de sodio y que 1 mol de ion cloruro están contenidos en 1 mol de cloruro de sodio. ¿Ok? ¿No hay preguntas hasta aquí o hay preguntas? No, de mi parte no, puede proseguir. Gracias. Luego hay ejemplos que vamos a hacer después en los ejercicios y luego pasamos entonces a composición porcentual y le vamos a pedir a Denis que por favor nos ayude a leer. Anoche, composición porcentual. Para encontrar la composición porcentual, 1. Se calcula la masa de 1 mol de la sustancia, masa molar. Número 2. Se divide la masa de cada elemento de la fórmula entre la masa molar total del compuesto y multiplicamos por 100. Ok. Masa total de un elemento del compuesto entre masa molar del compuesto por 100%. Ok, gracias. Entonces así vamos a calcular la composición porcentual de cualquier compuesto. Primero, la masa total del compuesto la sacamos, que es sumando la masa molar de cada compuesto dentro del elemento, de cada elemento dentro del compuesto, y luego tenemos ya la fórmula, masa total del elemento en el compuesto, y luego la masa molar del compuesto. Por ejemplo, si el sodio pesa 23 gramos, pero en el compuesto hay 2 moles de sodio, entonces no vamos a poner 23 entre la masa molar de todo el compuesto, sino que vamos a poner 2 por 23, porque son 2 moles de sodio, entre la masa molar de todo el compuesto por 100. ¿Ok? Cuando hagamos ejercicio lo vamos a ver mejor, pero entonces les explicaba eso. Después vamos a hacer ejercicios. Y este es un ejercicio. Y luego es conversión entre masas y moles. Hay algo aquí que quiero mostrarles para que lo tengan claro. Este cuadro mejor. Bien. Cuando nosotros queremos convertir de número de partículas, cuando estoy hablando de número de partículas es lo mismo que entidades. Entonces estoy hablando de átomos, moléculas, iones y unidad de fórmulas. Cuando yo quiero convertir cualquier cantidad de estas unidades a moles, yo uso el número de Avogadro, sabiendo que 1 mol de cualquier sustancia tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Vamos a hacer ejercicio de esto también, pero tienen que tenerlo esto claro y si quieren apuntarlo. Ok. Y para cambiar de moles a partículas, igual utilizamos el número de Avogadro. Ahora, si yo quiero convertir de moles a masa, lo que voy a usar es la masa molar, sabiendo que 1 mol contiene la masa molar de cualquier sustancia, ya sea compuesto o elemento. ¿Ok? Ahora bien, y viceversa, de masa moles igual utilizo la masa molar. Ahora, les digo, no pueden cambiar de número de partículas a masa, ni de masa a número de partículas directamente. Eso no lo pueden hacer. Tienen que convertir primero de masa a moles y luego de moles a número de partículas, o igual de número de partículas a moles y de moles a masa. Así que nunca me vayan a convertir de número de partículas directamente a masa. Número de partículas, recordemos que es elementos, iones, moléculas o unidad de fórmulas. Y masa es gramos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, ahí están. Gracias. Ahí están las recomendaciones de lo que les acabo de hablar. Y luego conversión de ejercicios. Igual ejercicios. Ejercicios.
y luego viene molaridad que vamos a dejar para el jueves. Ok, entonces voy a dejar de presentar y vamos a hacer ejercicios. Doctora, disculpe, el jueves va a ser el examen de reposición. Sí, el jueves. Después de la clase vamos a hablar sobre los que van a reposición. Ok, perfecto. Bueno, ok. ¿Está Milagro? Sí. Ok, perfecto. Bueno, después paso la otra lista. Entonces vamos a hacer ejercicio. Voy a apagar acá un poco esta para moverme y ponerlo en la pizarra. Ok, aquí está la pizarra. ¿Ven bien la pizarra? Vamos a hacer ejercicios entonces de lo que estuvimos haciendo. Okay. Bueno, el primer ejercicio dice, determine la masa de 0.6 mol de helio. Masa de 0.6 mol del helio. ¿Ok? ¿Qué me están diciendo aquí? Que convierta moles a masa. ¿Con qué convierto moles a masa? Lick. Sí. Doctora. No se mira nada, Lick. ¿No se ve? Doctora, tiene que ir más arriba. Hágala más para arriba. Ahí. Ahí. Ok. ¿Será que escribo más abajo por unas lucecitas que mira o lo ven eso? ¿Qué escribí? Sí se mira bien. Ok. Sí se mira bien. No Ok. Entonces, les decía, el ejercicio dice, determine la masa de 0.6 mol de helio. ¿Qué me están diciendo? Que convierta estos moles de helio a masa. ¿Cómo convierto yo de moles a masa? Con la masa molar del helio. ¿Dónde encuentro la masa molar del helio? En la tabla periódica. Entonces, lo primero que escribo son los 0.6 mol de helio y uso el factor de conversión, que un mol de helio tiene 4 gramos de helio. Entonces, eso lo encuentro en la tabla periódica. Y esto me da 2.40 gramos de helio. ¿Ok? Bien, hagamos otro ejercicio. ¿Cuál es la...? Si voy muy rápido, me dicen por favor. Lo importante es que yo quiero que vean lo que yo hago y luego que lo copien. No importa si tengo que esperar. Solo quiero que me digan, pero que me hablen, porque yo no me doy cuenta. Doctora, disculpe. ¿Perdón? Sí. Le iba a preguntar, ¿la clase no la graba de casualidad? No, no puedo grabarla con mi computadora. Ah, ok. Sí. Ahora, ¿cuál es la masa molar de, preguntan, masa molar de Ca3 CO4 2, fosfato de calcio, masa molar del fosfato de calcio? Entonces, ¿cómo saco yo la masa molar del fosfato de calcio? Tengo que multiplicar
este numerito que está aquí abajo por la masa molar de cada elemento. Y recordemos que este me multiplica a cada uno de los que está dentro. Entonces sería calcio igual a 3 por 40.1 gramos sobre mol. Luego fósforo sería igual a 2 por 1, 2 por 62 gramos, por 31.0 gramos sobre mol. Y el oxígeno sería 2 por 4, 8 por 16.0 gramos sobre mol. Entonces, el primero me da 120.3 gramos sobre mol. El segundo, 62 gramos sobre mol. Y el tercero, 128.0 gramos sobre mol. Y luego lo sumo. 310.3 gramos sobre mol. Y esta es la masa molar del fosfato de calcio. Ok. ¿Terminaron? Sí, doctora. Ok. Gracias. El siguiente ejercicio es, ¿cuál es la masa? Aquí. Creo que voy a borrar ahí arriba mejor. ¿Cuál es la masa de 464 mol de K3PO4,2, fosfato de calcio? Ok, entonces me están diciendo igual que convierta estos moles de fosfato de calcio a masa. ¿Con qué? Con la masa molar. Les digo 1.464 mol de fosfato de calcio por mi factor de conversión. En este caso sería 1 mol de fosfato de calcio, no lo voy a escribir, por la masa molar del fosfato de calcio, que es 310.3 gramos de fosfato de calcio. Entonces, mol se me va con mol y el resultado de esto son 453.8 gramos de fosfato de calcio. Dígame. Sí, fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, sacamos la masa molar. Sí. Entonces, si a usted no le dicen que saque si no le hubiera dicho yo que sacara la masa molar del fosfato de calcio, pero le pido que la masa de esto, de 1.464 mol de fosfato de calcio, la tendría que usted sacar para poder hacer el factor de conversión. Mucho gusto. ¿Copiaron?
Sí. Gracias, Axel. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuántas unidades fórmula? ¿Cuántas unidades fórmulas de fosfato de calcio hay en 1.464 mol de fosfato de calcio? ¿Ok? Entonces ahora me están pidiendo unidades fórmulas. Las unidades fórmulas son entidades. ¿Cómo voy a convertir yo estos moles de fosfato de calcio a unidades fórmulas de fosfato de calcio? ¿Cómo? A ver si alguien me dice. ¿Cuál va a ser mi factor de conversión? El número de Avogadro. Muy bien, el número de Avogadro. Entonces, vamos a utilizar el número de Avogadro y nuestro factor de conversión entonces sería que un mol tiene el número de Avogadro, en este caso de unidades fórmulas. Entonces diría 1.464 mol por. Entonces mi factor de conversión sería que un mol de carbonato de fosfato de calcio tiene 6.022 por 10 a la 23 unidades fórmula de fosfato de calcio. Mol se va con mol y esto me da 8.816 por 10 a la 23 unidades fórmula de fosfato de calcio. Esta sería mi respuesta aquí y esta sería mi respuesta aquí. Entonces, si se fijan, de mol a masa, la masa molar, de mol a unidad de fórmulas, el número de Avogadro. ¿Preguntas? Siempre hay que poner las unidades. En este caso es unidad de fórmula. Puede ser gramos lo que estamos buscando. Puede ser átomos, pueden ser iones. Siempre hay que poner las unidades. De masa a unidad de fórmula. Entonces yo hago todo este procedimiento. De masa. Como por ejemplo, hagamos un ejercicio, pues, que fueran, hagámoslo al revés. 453.8. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Hagámoslo, entonces, que fuera de masa a unidad de fórmula. Entonces yo voy a buscar 453.8 gramos convertirlos a unidades fórmula de... ¿Ok? Ok. Lo único que aquí me van a tener que ayudar con la calculadora porque lo estoy haciendo así. Entonces, yo no puedo convertir de gramos, que es masa, a unidades fórmulas directamente. Tengo que convertir primero estos gramos a moles y luego estos moles a unidades fórmulas. Entonces digo 453.8 gramos de fosfato de calcio por mi factor de conversión en este caso entonces sería la masa molar, porque de gramos a mol utilizamos la masa molar. Entonces la masa molar es
310.3 gramos y esto está en un mol de fosfato de calcio. Elimino gramos y me quedan moles. ¿Cuántos moles me quedan ahí? Por favor. 1.46 mol de... Lick, disculpe, esos 310, ¿dónde lo saca? Esa es la masa molar. Fue lo que hicimos al principio, cuando sacamos la masa molar del fosfato de calcio. ¿Sí? Ok, ¿Ya lo ok, encontró? ok. Entonces ya tenemos los moles. Una vez teniendo los moles, entonces sí lo podemos pasar a unidad de fórmula. Entonces digo, puedo hacerlo aquí nomás, o sea, aquí ya mi factor de conversión sería el número de Avogadro. Exactamente. Entonces digo, un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 unidades fórmula. Entonces, ¿cuánto me da eso? 8.8 por 10 a la 23. Me tiene que dar... No, pero esto tiene que darme porque es por 10 a la 23. Sí, por 10 a la 23. Ah, ok. Sí, por 10 a la 23. Por 10 a la 23 unidades fórmula. Ajá. Y creo que sí, eso era de unidades fórmula, ¿verdad? Sí. Esas unidades fórmulas nos daban a nosotros también y aquí da lo mismo. ¿Sí? También me podrían pedir, en este caso, como es un compuesto iónico, me podrían pedir cuántos iones de calcio hay. A ver cómo podría ser. En estos 453 gramos de esto. No sé si quieren que lo hagamos. Sí, ingeniera. Sí, doctora, estaría bien hacerlo. Ok. Borro, ¿verdad? Entonces, sí, sería en esa misma cantidad, ¿cuántos iones calcio hay? ¿Ok? En 453.8 gramos de fosfato de calcio, ¿cuántos iones calcio hay? Ok. Entonces, estos gramos se les va a confundir un poquito más. No sé si quieren que lo hagamos ahora o lo dejamos para adelante. Yo lo puedo hacer ahora, pero sí tienen que pasar primero estos gramos. Bueno, hagámoslo. 453.8 gramos de fosfato de calcio por estos los van a pasar a moles de fosfato de calcio. Entonces decimos, ¿cuánto era? 310. La masa molar, recuerden, 310.3 gramos de fosfato de calcio en un mol de fosfato de calcio. No le escribo todo porque se me va muy allá, pero es de este mismo. Entonces, elimino y esto me daba ¿cuánto? Si pueden ver ahí. 1.46 moles. 1.46 mol de K3PO4 2. Ahora, yo quiero iones de calcio. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, por un mol de esto, aquí sí lo voy a poner porque si no se van a confundir, K3PO4 2 tiene ¿cuántos moles de calcio? Tiene 3 moles de calcio.
Esto me dice cuántos moles tiene de cada elemento. 3 mol del ion calcio. ¿Ok? Entonces borro moles de esto. Y esto me daría 1.46 por 3. 4.38. 4.38 mol del ion calcio. ¿Ok? Entonces ahora sí, digo yo. 1 mol del ion calcio tiene 3 por 6.022 por 10 a la 23 iones calcio. ¿Me estoy dando a entender? Sí, doctora. Ok, entonces aquí sería 4.38 por 3 por 6.022 por 10 a la 23. O hacen esto primero y después lo multiplican por esto, como quieran, y me dan el resultado. $7.91 por 10 a la 24 me dio. Todo, ¿verdad? Sí, 7.91. 91 por 10 a la 24. A la 24 iones calcio. Pueden escribir iones. Sí, ¿a dónde? 79. 79.12, ¿así? Pero entonces tiene que ponerle 23. Si le corro el punto, sí, ya es 23. Ah, ok, gracias. Puede ser de las dos formas, entonces puede ser como dijo Axel, 7.91 por 10 a la 24. Las dos son buenas. 5. Sí. Bueno, pero no sé, a veces la calculadora se lo tira así o a veces se lo puede tirar así, entonces, ¿verdad? No hay problema. Ok. ¿Me di a entender en este ejercicio? Ok. Todo, ¿verdad? Bueno, entonces hoy sí ya dejamos esto por ahora. Y vamos a ir a los cálculos de composición, que se recuerdan que lo leyó su compañera y dice que es la cantidad de un elemento o un ion que se encuentran en un compuesto. Entonces, el ejercicio dice, calcule la cantidad de iones sodio, que hay en 0.3 gramos de cloruro de sodio. Hay en 0.3 gramos de cloruro de sodio. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuántos gramos de ion sodio hay en el cloruro de sodio? Entonces tenemos que sacar la masa molar del cloruro de sodio, que sería sodio igual a 23, bueno, a 1 por 23 gramos sobre mol, que me da 23 gramos sobre mol. Y luego el cloro, que es igual a 1 por 35.5 gramos sobre mol, que me da 35.5 gramos sobre mol. Luego, acuérdense que esto es la masa molar, que me da 58.5 gramos sobre mol. Masa molar del compuesto. Entonces, para saber
¿Cuántos iones sodio hay en 0.3 gramos? Digo entonces 0.3 gramos de cloruro de sodio por 23 gramos del ion sodio que hay en 58.5 gramos de cloruro de sodio. Esto se me va y hay 0.118 gramos del ion sodio en los 0.3 gramos. Porque nos preguntan en 0.3 gramos de cloruro de sodio, eso es lo que no sabemos, pero sí sabemos que hay 23 en 58.5. Doctora, por ejemplo, digamos, los 23 gramos del mol, tendríamos que calcularlo nosotros en cada ejercicio también. Sí, porque puede hacer, ya vamos a ver otro, que no hay solo uno de sodio, pueden haber dos. Entonces, esto que va a ir aquí es la cantidad del elemento dentro del compuesto. Sí, no, pero por ejemplo, digamos, para saber, digamos, los 23 gramos del mol en un gramo en un sodio, entonces tendríamos que calcularlo nosotros, o usted nos lo da. ¿Cómo? Repítame la pregunta, disculpe. Mire, digamos, por ejemplo, ahí nosotros multiplicamos en el sodio 1 por 23 gramos de mol, sobre mol. Entonces, los 23 gramos sobre mol los tendríamos que calcular o el ejercicio lo da. No, usted lo tiene que calcular, depende del subíndice. Por ejemplo, aquí hay 2, serían 2 por 23, porque son 2 moles de sodio lo que hay. Entonces, ¿quién le va a decir qué cantidad va a ir aquí? Es este numerito, este subíndice que está después de cada compuesto. Sí, ese sí le comprendo. No, yo lo que le quiero preguntar es los 23 gramos sobre mol. En la tabla periódica, sí. Gracias, Jorge. No la había comprendido. Ok, está bien, gracias. 23 están en la tabla periódica de cada elemento. Por ejemplo, si usted busca el cloro en la tabla periódica, su masa molar es de 35.5. Si busca el oxígeno es de 16, es 15.9999. Entonces se puede pasar a 6. El del carbono, digamos, es 12. Usted los encuentra en la tabla periódica. Entonces nosotros tenemos que aproximar esos gramos. Sí, pueden aproximarlo. Es como les digo, ustedes pueden trabajar como quieran, o pueden aproximarlos o trabajarlos así. Da igual entonces. O sea, le va a diferenciar algunas cifras, pero no, eso no es lo importante. A mí lo que me interesa es el procedimiento, no tanto contar que claro, que la saquen de la tabla periódica. Ya pueden trabajar así o con aproximación. No hay problema. Ok, entiendo. Ok. Bien, hagamos otro ejercicio. ¿Cuántos moles? Ahora le están pidiendo moles. Moles del ion sodio hay. ¿Cuántos moles del ion sodio hay en 3.84 mol? De carbonato de sodio. De carbonato de sodio. Se le piden moles. Entonces dice, aquí no necesita la masa molar porque es de moles a moles. De mol a mol. ¿Verdad? De mol a mol. Entonces, lo hace directamente con la fórmula y dice 3.84 mol de carbonato de sodio por ¿cuántos moles de sodio tenemos en este compuesto? 2. 2 mol del ion sodio que hay en un mol del y esto me da 7.68 mol del ion sodio. ¿Se fijan la diferencia? En la anterior sacamos gramos
necesitamos la masa molar para saber cuántos gramos de sodio, por ejemplo, hay en el compuesto, el ion sodio. Ahora, en este caso me piden moles del ion sodio, que hay en 3.84 mol. Entonces es mol con mol el que estamos relacionando. Por lo tanto, me lo dice la fórmula, me dice que hay un mol del ion sodio, 2 mol del ion sodio en 1 mol de carbonato de sodio, de todo el compuesto. ¿Me di a entender en esto? Sí, doctora, comprendido. Pensemos entonces, vamos a hacer otro ejercicio fuera para abordar. Pensemos que ya no me dicen cuántos moles del ion sodio, sino que cuántos moles del ion carbonato. Entonces me dicen moles de CO3 menos 2 que hay en estos mismos 3.84. Aquí me van a ayudar porque esto no lo tengo resuelto. De cuántos moles del ion carbonato hay en 3.84 moles de carbonato de sodio. Entonces, como el mol a mol, igual, 3.84 mol CO3 por... Entonces aquí solamente hay un mol de CO3. Por eso lo quise hacer, porque no quiero que se confundan. No son 3. Hay 3 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Pero de todo el ion, que es el carbonato, el CO3, hay 1 nada más. Creo que Jorge me pedía que lo hiciera así cuando fuera 1 para ¿verdad? Ok, entonces si se fijan, hay 1. No necesitamos ponerle el 1, ¿verdad? Solo que esté entre paréntesis. Entonces hay 1. Voy a poner el 1. Entonces es 1 mol del ion carbonato en 1 mol del carbonato de sodio. Entonces esto me da 3.84 mol del ion carbonato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ok. Entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio de la teoría que vimos hoy, que es sobre composición porcentual. Y dice, ¿cuál es la composición porcentual de la glucosa? Esa es la primera pregunta. Composición porcentual de la glucosa, que su fórmula es C6H12O6. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer para sacar la composición porcentual de un compuesto? Primero tenemos que sacar la masa molar de todo el compuesto. Y por ende vamos a sacar la masa molar de cada elemento dentro del compuesto. Entonces, para el carbono serían 6, porque tiene 6, por 12. A ver si le vamos a hacer con 12. Sí, por 12. Gramos sobre mol. Luego el hidrógeno, que serían 12 por 1 gramos sobre mol. Serían 12 gramos sobre mol. Y el oxígeno, que serían 6 por 16 gramos sobre mol. Entonces el primero me da 72. Y el último me da 96. Y esto me da 180 gramos sobre mol. Recuerden, esta es la masa molar de la glucosa. Entonces, para sacar la composición porcentual, tendría que ser
porcentaje del carbono es igual a 72 gramos sobre mol sobre 180 gramos sobre mol por 100. Luego el porcentaje del hidrógeno sería igual a 12 gramos sobre mol sobre 180 gramos sobre mol por 100. Y el porcentaje del oxígeno sería 96 gramos sobre mol sobre 180 gramos sobre mol por 100. ¿Ok? Entonces recordemos que es la masa molar del compuesto del elemento en el compuesto. No vamos a poner 12 porque esa sea la masa molar. Es la masa molar del elemento dentro del compuesto. En este caso, como son 6 carbonos, lo vamos a multiplicar por 12 y nuestra masa molar del compuesto, del elemento en este compuesto, que es glucosa, va a ser 72. Esa es la que vamos a usar. Del hidrógeno, 12, porque son 12 átomos de hidrógeno y del oxígeno 6. Los multiplicamos por sus masas molares y la masa molar que vamos a utilizar, les repito, es la que nos da la multiplicación. En el hidrógeno 12 y en el oxígeno 96. Eso me da 40 para el carbono, 6.66 para el hidrógeno y 53.35 para el oxígeno. Si ustedes suman estas tres cantidades, les va a dar 100 o muy cerca de 100, porque es una composición porcentual. Y si se pasa, doctora, está malo el ejercicio. Puede pasarse, pero muy cerca, porque recuerde que siempre hay errores de usar puntos, puntos después o así, pero generalmente va a ser muy cerca de 100. Ok. Ok. ¿Copiaron esto? Sí, doctora. Ya, doctora. Ok, voy a borrar esta parte porque hay otra pregunta de este mismo ejercicio y necesitamos esto. Dice el ejercicio, la otra pregunta, ¿cuántos gramos de carbono? No es otro ejercicio, es el mismo. ¿Cuántos gramos de carbono hay en 16.55 gramos de glucosa, C6H12O6? ¿Ok? Entonces, sabemos que hay 72 gramos en 180 gramos de glucosa, pero no sabemos cuánto es 16.55 gramos. Entonces comenzamos con 16.55 gramos de glucosa por nuestro factor de conversión sería entonces que hay 72 gramos de carbono en 180 gramos de glucosa. Se me van los gramos de glucosa y me quedan gramos de carbono. Y esto es 6.62 gramos de carbono. Entonces esta es lo que hicimos antes, cálculo de composición, ver cuánto de un elemento hay en determinado compuesto. Lo mismo sería para el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Sí, solamente que utilizaríamos, si fuera el hidrógeno, 12, y si fuera el oxígeno, 96. Ok.
Bueno. A ver. Bien. ¿Copiaron? Vamos a hacer algunas conversiones más y con eso terminamos. Sí, doctora. Ok. Entonces, convirtamos 0.0342 mol de plata a gramos de plata. ¿Qué tenemos que utilizar ahí? ¿De mol a gramos? A ver. ¿De mol a gramos? Masa molar. Exactamente, gracias. 0.0342 mol de plata por la masa molar de la plata que está en la tabla periódica son 7.9. 107.9 gramos de plata en un mol de plata. Y esto me da 3.69. 3.69 gramos de plata. ¿Ok? 2. 0.5 mol de perdón, 0.5 mol de zinc. Convertirlos a átomos de zinc. Entonces, ¿qué usamos? El número de Avogadro. Número de Avogadro, perfecto. 6.022 por 10 a la 23 átomos de zinc. Y esto me da 3.011 por 10 a la 24. Átomos de zinc. Y el 3, 95.8 gramos de hierro. A átomos de hierro. Entonces, ya sabemos que no podemos pasar de gramos a átomos. Primero tenemos que convertir a mol y después a átomos. 95.8 gramos de hierro por la masa molar del hierro, que es 55.85 de su tabla periódica. Y luego a átomos, que sería y esto me da 10.4 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ok, gracias. Gracias.
Hagamos un último ejercicio de estos y terminamos. Me quedo solamente con las personas que van a ir a reposición. Bueno, voy a hacer voy a pasar lista antes y después me quedo. Ok. El ejercicio dice cuántos moles y cuántas unidades fórmula hay en 41.6 gramos de CO3, carbonato de amonio. Ok. Entonces, como este es un compuesto ya, tenemos que buscar la masa molar del compuesto, porque para pasar de esos gramos a moles y luego a unidades fórmulas, entonces necesitamos primero la masa molar y después el número de Avogadro. Entonces, vamos a sacar la masa molar del carbonato de amonio. Nitrógeno es igual a 2 por 1. Nitrógeno es igual a 2 por 1, 2 por 14.01 gramos sobre mol. Luego el hidrógeno sería igual a 2 por 4, 8 por 1.008 gramos sobre mol. Aquí carbono, como aquí afuera es 1, sería solo 1. 1 por 12.01 gramos sobre mol. Si se fijan, aquí no lo redondeé, en el otro lo redondeé. ¿Verdad? Esa es cuestión de... Y oxígeno, que serían 3. 3 por 16 gramos sobre mol. 28.02 8.064 12.01 y 48. Esto me da 96.09. Entonces, esta es la masa molar, que la necesitamos para convertir estos gramos a moles. Entonces decimos 41.6 gramos por la masa molar. Un mol tiene 96.09 gramos. Ese gramo se va con gramo y esto me da 0.433 mol. Estos son los moles. Y luego esos moles por un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 unidades fórmula de este compuesto. Entonces se va mol con mol y me queda 2.61 por 10 a la 23 unidades fórmula del NH4,2CO3. Ok.
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctora. Ok, entonces estamos claros. Permítanme un momentito. No me tiene con la ley. Usted la tiene. Bien, jóvenes. Entonces, si todo está claro, déjenme terminar de pasar lista y nos quedamos solo con los que van a hacer reposición, por favor. Bien. Henry Rodríguez. Presente, doctora. Sebastián Bálsamo. Astrid Cárcamo. Presente. Michael Acosta. Ok. Mario Irías. Presente, doctora. Yerlin Valeriano. Presente, doctora. Layesca Vázquez. Daniela Ordóñez. Presente. Luis Sierra. Presente, doctora. Brian Guzmán. Presente. Larisa Palma. Kenia Valladares. Aquí, doctora. Mario Tejeda. Samuel López. Ingrid Ávila. Presente. Dani Romero. Sí, a Larisa ya le puse presente. Ah, no, Larisa. Ok, Larisa. A ver. Ya le puse presente, Larisa. Diani Romero. Presente. José Fonseca. Presente, doctora. Alejandro González. Alejandro González. Jocelyn Vanegas. Presente, doctora. Leonel Núñez. Leonel Núñez. Jorge Matamoros. Noé Osorio. Presente, doctora. Carlos Paz. Presente. Astrid Áviles. Presente. Cristian Chávez. Presente. Efer Sánchez. Derry Cruz. Ok, bien. A todos los llamé, ¿verdad? A mí no, doctora. ¿Cuál es su nombre? Cruz. ¿Quién? Dani Cruz. Dani Cruz. Creo que leí una diapositiva, no sé si ahí me puso. Ah, no, sí, los que leyeron diapositivas ya les puse el presente o ausencia. Ah, ok, gracias. Pues. Bueno, entonces nos vemos el jueves. El jueves tenemos otra vez de nuevo teledocencia. A todos. Ahí siempre le voy a hacer. Buenas noches. Gracias, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. A mi posición. Muchas gracias, pase buenas noches. Buenas noches.